Ahora, la pregunta de fondo que hace en el día de hoy, ¿cuál es el margen de ganancia correcto? Entonces, no hay márgenes de ganancia correctos generales, ni hay mínimos para todas las empresas. Con base en la experiencia, yo podría decir que ciertas actividades deberían tener un 5% de ganancia neta, otras un 17.5% de ganancia neta, otras podrían tener un 25%, otras un 12%. Y sin embargo, no es del todo cierto. Vamos a pensar, por ejemplo, en restaurantes. Si yo llego a un restaurante con cierto tipo de menú, con cierto tipo de clientela, entonces yo podría decir, este negocio debería estarse ganando neto el 17.5%, por ejemplo, en este restaurante en el que estoy pensando ahora. Pero si voy a un restaurante de carretera, posiblemente yo podría esperar en ese restaurante de carretera un 15%, depende del menú. Pero si fuera a un restaurante, a una pizzería, posiblemente yo podría esperar un 25%, depende del menú. De tal manera que aunque sean las mismas actividades económicas, también tienen diferentes niveles de ganancia. Hay negocios que dejan márgenes muy bajos, netos, un 5%, un 3%, tal vez una estación de servicio de combustibles o un tipo de supermercados de canasta básica, pero trabajan grandes volúmenes. Entonces al final valoramos la ganancia por el monto mensual que nos podría generar y también por el margen de contribución. Entonces, hay que tener mucho conocimiento de la actividad económica de la que estamos hablando para poder decir, sí, ese negocio yo esperaría el 7.5 de ganancia. Lo que sí podemos hacer es que utilizando la información histórica de la empresa, de por lo menos 3 años de histórico de ventas, de costos y de ganancias, podríamos proyectar cuánta debería ser la ganancia de esa empresa conociendo el costo individual de los productos, el margen de contribución, el margen de contribución ponderado de todos los productos, conociendo el giro del negocio, la competencia, los costos fijos. Podríamos decir que una empresa, no sé, que se ha estado ganando el 7.5, debería ganarse el 12.5. ¿Por qué? Porque podríamos hacer ahorros en algunos costos y gastos fijos que no son sensibles, podríamos mejorar los procesos o automatizar algunas operaciones o podríamos sistematizar la empresa para hacerla mucho más eficiente. No estamos hablando de aumentar las ventas o de aumentar los precios de venta, sino que es haciendo la empresa más eficiente. Entonces hacemos proyecciones financieras y nos establecemos una métrica, una meta que es pasar del 7.5 al 12.5 y luego ahí van a hacer la discusión de cuál va a ser la estrategia para lograrlo y el tiempo que vamos a poner como meta para lograr esa métrica. Así que bueno, con respecto a esto, la respuesta es simple. No hay un margen mínimo de utilidad neta sobre las ventas que aplique a todas las empresas.